Frente a Frente. ...20 de abril del 2021, día martes. Buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente. Dos interesantes y oportunas entrevistas por los momentos que se viven en distintas coyunturas, tanto del país como internacionalmente. En la primera parte, ya aquí en el estudio, el señor Brendan O'Brien. Él es el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Señor O'Brien, buenos días y bienvenido. ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias por la invitación, Moisés. Gracias por acompañarnos esta mañana. Las relaciones bilaterales de El Salvador con los Estados Unidos, la situación migratoria y también algunos otros temas políticos vamos a abordar con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos. Aproximadamente a las 7:15 de la mañana, la invitación también para que se mantenga pendiente, el doctor Francisco Alaví. Él es el ministro de Salud Pública, nuevo lote de vacunas que ha llegado al país para el COVID-19, el método Arcón que vimos ayer para detectar casos de coronavirus en el país con canes, entre otros temas de salud pública y naturalmente cómo avanza el tema de la vacunación y los planes de control de la pandemia en El Salvador. Una vez más, gracias por sintonizarnos tan temprano esta mañana y nuevamente a usted el agradecimiento que nos acompañe esta mañana, señor. Antes de comenzar el tema migratorio, y naturalmente tenemos que ver qué es lo que está sucediendo con la frontera sur de los Estados Unidos, la constante llegada de centroamericanos, tal vez en menos cantidad de El Salvador que del resto de países centroamericanos. Usted me corrige si me estoy equivocando en los datos, pero quisiéramos conocerlo, quisiéramos saber quién es Brendan O'Brien, cuánto tiempo tiene en El Salvador y qué opina del Salvador como tal, para dar pie a esta plática. Gracias y otra vez gracias por la invitación. Bueno, tengo 3 años acá en El Salvador, primeramente como cónsul general, después como ministro consejero y ahora como encargado de negocios. Es un país divino, he explorado los 14 departamentos de su país y es un país muy especial para mí. Con algunas comidas ya especiales que me imagino le han de gustar. Bueno, claro que he probado de todo, pero las papusas son muy los bien, mejores, ¿no? Muy bien, lo estamos sintiendo cada vez más salvadoreño. No sé si voy a cometer una infidencia en la pausa. Antes de entrar al aire, me comentaba el señor O'Brien que su familia vivió en El Salvador. Sí, mi padre fue el director de Cuerpo de Paz en los años 90, 95 hasta 2000. Entonces he hecho visitas a El Salvador hace mucho tiempo y las cosas han cambiado mucho por lo mejor. Muy bien. ¿Dónde estuvo antes, señor O'Brien? Antes de estaba en Colombia, Afganistán, Australia y unos otros países. Muy bien, una carrera diplomática, ¿verdad? Ya de muchos años. Sí. Muy bien, señor O'Brien, una vez más, qué bueno que está con nosotros esta mañana, hay muchos temas que hablar. El tema que preocupa a las autoridades estadounidenses es naturalmente la migración y la constante llegada de centroamericanos, en este caso, bueno, hay de todas las naciones, pero parece haberse incrementado en los últimos meses. Antes de dar pie a un reportaje que queremos mostrarle a los amigos televidentes para dar pie a esta conversación, sí es válido que nos diga usted qué tan preocupante es el fenómeno que están viendo en la frontera sur. Bueno, no hay duda, es un desafío y es un desafío que tenemos que enfrentar juntos con los países de la región. Creo que el mensaje más importante es la frontera queda cerrada. Pero estamos también aumentando oportunidades, estamos ampliando mecanismos legales para los salvadoreños y la gente de otros países para migrar legalmente a los Estados Unidos. Y finalmente creo que es importante saber que estamos intentando crear las condiciones acá en El Salvador para que la gente no tengan que migrar a los Estados Unidos. Entonces, que no busquen esa opción. Sí, entonces estamos trabajando con el gobierno de El Salvador, pero también con el sector privado, con la sociedad civil, con nuestros amigos internacionales para tener una solución para crear nuevos trabajos y oportunidades acá en este país. Muy bien, solo para dar pie al reportaje, la cifra de inmigrantes salvadoreños
es menor comparada con otros años y es menor comparada con Honduras y Guatemala y otras naciones de Sí. los que llegan a la frontera? Sí, Sí. ha bajado mucho. El Salvador representa más o menos 5 o 6% de la gente encontrada en la frontera. Y Guatemala, Honduras y México están mucho más altos. Pero es un reto y no queremos que el número sube más. Entonces, bueno, es solamente 5 o 6% de la gente que está llegando a la frontera, pero es importante que la gente queden así. Exactamente, y que entiendan que las fronteras no están abiertas, No la están frontera abiertas. está cerrada, Sí. y el hecho de que lleguen solamente niños sin padres, que lleguen solos, no acompañados o sin documentos, tampoco les va a dar la oportunidad como Sí. muchos les hacen creer, porque de por medio hay coyotes. Tiene razón, y hay muchos mitos, hay muchos, francamente, mentiras de los coyotes que dice que si llega sin padres con el niño puede quedarse en los Estados Unidos. Y no es la verdad, la frontera queda cerrada. Exactamente. Hemos visto el caso de, niños hondureños que han sido secuestrados con su madre y que han sido luego entregados los niños porque pagaron la familia el rescate y posteriormente tal vez por la presión mediática soltaron a la madre. Pero pudiese haber muchísimos más casos iguales y similares. Sí. Y con finales tristes. Sí, sin duda. Es muy triste. Hay muchos criminales, hay muchos abusos y hay mucho endeudamiento de la gente pagando coyotes. Y también tenemos que hablar sobre el tema de la pandemia. COVID-19 todavía queda, entonces no es un tiempo para ir a los Estados Unidos. Estamos intentando trabajar con el gobierno y nuestros socios acá en El Salvador para enfrentar las causas principales para la migración. Y va a tomar tiempo, no hay duda, Claro. pero creo que vamos a tener éxito. Muy bien, le hemos estado mencionando el reportaje. Este es un reportaje que hizo Ángela Escobar. Ella era jefa de prensa del noticiero de Canal 6. El reportaje fue transmitido en agosto del 2015, luego de viajar a los Estados Unidos con gente de la Embajada Americana y conocer en el lugar preciso de los hechos lo que estaba ocurriendo con el fenómeno de la migración y con las autoridades. Se lo vamos a presentar para dar pie también a lo que puede suceder de aquí en adelante y que estaría sucediendo también en este momento en la frontera. Fueron días de sufrimiento, de angustia, de agonía, de no saber de tus hijos. Sientes que te mueres, sientes que te quitan la vida poco a poco. Ella es María, su nombre ficticio, su historia real. Salvadoreña de Morazán, desde hace 10 años vive y trabaja de forma ilegal en los Estados Unidos. 2 veces llegó pasando el río Bravo, una con sus padres cuando apenas tenía 7 años de edad y la otra ya adulta y siendo madre. Llegó con 3 mudadas, una cartera y un par de zapatos. Dejó a sus 3 hijos en El Salvador. No logró alimentarlos con $5 diarios. La menor quedaba de 1 año, la otra hembra tenía como 8 años y el varón tenía como 10 años. El día menos pensado recibió la noticia de que 2 de ellos, por decisión de sus abuelos, eran parte del famoso grupo de niños indocumentados que viajaron solos a la tierra del llamado sueño americano, sueño que pasó a convertirse en pesadilla. Yo no sabía que mis hijos venían porque ellos sabían que yo me iba a oponer. Entonces, al ver mis padres la delincuencia, que el peligro que corrían mis hijos en El Salvador, los deciden mandarlos. Sus hijos ya estaban en la mira de los criminales. No quiero decir qué pandilla fue, pero sí fueron amenazados diciéndole a mi hijo, o te sales de la escuela y te unes a nosotros, o las pagas con tu hermana, que era mi hija, la de 17 años. Sus padres, los abuelos de los niños, buscaron a un coyote conocido del pueblo. Se congregaba en su iglesia. Les cobró $8,000 por pasarlos. Él pues le prometió cielo y tierra que no iban a sufrir, que todo estaba bien, que no iban a correr ningún peligro. Los hijos de María habían iniciado el camino hacia el norte. El coyote los entregó a un guía en Guatemala y al llegar a México todo cambió de dirección. Ya estaban en manos de los narcotraficantes. Yo recibo una llamada diciéndome que eran los del Golfo y que si yo conocía, y me dijeron los nombres de mis hijos, y yo dije, sí, yo soy la mamá. Entonces ellos me dicen, pues sus hijos los tenemos secuestrados
y necesitamos 3.500 por cada uno. Entonces yo me fui de este mundo cuando recibí esa llamada. Entonces es difícil. Y mis hijos me contaron que fueron en los mismos guías que los tiraron directamente a esos delincuentes para que los secuestraran, porque a ellos les pagan su comisión. Colgó la llamada con los secuestradores. Los minutos fueron horas y las horas días eternos. Finalmente volvieron a comunicarse para presionarla. María cuenta que hombres y mujeres estaban divididos, sin comida y con golpes en abundancia. De ese lugar solo salen los que pueden pagar. A mi hijo lo golpeaban, no le daban de comer, los hacían que hicieran la limpieza y solo los tenían a base solo con agua nada más. Mis hijos me dijeron que ahí había gente que tenían 1 año de estar allí. Habían mamás, habían niños chiquitos, habían ancianos, había de todo. El dinero finalmente lo distribuyó como se lo indicaron. Te dan 5 nombres, tanto dinero para tal persona, tanto por tal persona y tanto a tal persona. Por todo eran casi como 6 personas que se les mandó el dinero. 1.100 a uno, 1.100 a otro y así hasta reunir el dinero. Me vuelven a pedir 1.100 por cada uno. Mando ese dinero para que los crucen el río. Ya ellos allí tirados, no sin saber qué hacer. Logran caminan a que los agarró migración. Fueron llevados a las celdas de una de las estaciones de la patrulla fronteriza, bautizadas por los inquilinos como hieleras, por las bajas temperaturas en las que se mantienen, o por lo menos así lo han denunciado los indocumentados que son arrestados. A mi hija, por ser menor de edad, me la mandan a una casa hogar. A mi hijo cumplió 18 años estando con ellos, me lo trataron como mayor de edad. Entonces él fue a la cárcel de mayores. Por su hijo tuvo que pagar una fianza. Denuncia que las autoridades lo maltrataron y lo obligaron a firmar su deportación. Pidió ir a la corte y un juez creyó en él. Tuve que pagar una fianza por él de $7.500, que si no se pagaba esa fianza, entonces él lo mandaban para El Salvador. Con todo lo del abogado, porque estoy en corte con ellos, con todo lo del abogado estoy gastando ya casi como $30.000. Para lograr que sus hijos se queden en los Estados Unidos ha pedido su custodia. Su principal argumento es abandono del padre. Asegura que la solicitud de asilo por la violencia en El Salvador no se está ganando en las cortes. Su hija aprendió inglés en 1 año. La escuchamos hablar con nuestro productor. En sus breves palabras dijo sentirse contenta y que lleva buenas notas en la escuela. Yo no vine por el sueño americano, yo vine para sacar una familia adelante de la pobreza, del hambre, de la delincuencia. Y en muchas ocasiones será esta la historia, no hace 6 años, como lo presentaba Ángela, sino que se está repitiendo todavía. E incluso los costos podrían ser más altos y los peligros mayores. Sí, no hay duda. Como la historia de María, las cosas pasan así cada día durante cuando la gente está viajando a los Estados Unidos. Además tenemos COVID-19 y creo que otra vez es muy importante que la gente sabe que la frontera está cerrada, pero estamos buscando soluciones y creo que con el plan del presidente Biden para invertir $4.000 millones en la región, en los 3 países, Honduras, El Salvador y Guatemala, vamos a encontrar soluciones. Muy bien. ¿Qué se ve en la frontera sur, señor, de los Estados Unidos? Porque hay una tragedia en este momento. Hay todavía muchos centroamericanos, pongámoslo en términos regionales, que están enviando a sus hijos con los coyotes. Llegan a la frontera, no pueden entrar, son incluso lanzados por encima de la barda o del muro que se encuentra en algunos puntos. ¿Cuál es la situación de ellos y cómo hacerle reflexionar a cada una de las familias que nos ven en este momento que no son soluciones, que no van a tener finales felices? Sí, bueno, es una situación difícil. Entendemos que hay gente que quiere ir a los Estados Unidos para tener más oportunidades, pero como he dicho, hay que enfrentar los desafíos acá en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en México, para asegurar que la gente no tiene que hacer este viaje tan peligroso, porque hay personas, hay coyotes que están ganando mucha plata y la mayoría de la gente no está llegando en los Estados Unidos y van a ser retornados.
Muy bien. ¿Qué se puede generar en cada una de las naciones? Si hablemos específicamente de El Salvador. Usted lo indicaba, se está trabajando directamente para crear las oportunidades en el país y que no exista ese deseo de viajar a Norteamérica. Sí, bueno, primeramente en temas de ampliando los mecanismos legales, estamos aumentando el número de visas de inmigrantes para reunirse las familias en los Estados Unidos, porque como usted sabe, hay 3 millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos y entendemos que tenemos que tener un proceso más eficaz, más simple, más rápido para reunir las familias. Pero también hay programas para crear visas de trabajo, especialmente en las áreas de agricultura, y estamos trabajando con el gobierno de El Salvador para aumentar las oportunidades para visas de trabajos. Entonces, bueno, para hacer la migración legal, este es que estamos haciendo. Para crear oportunidades acá, estamos trabajando con el gobierno, con el sector privado, con la sociedad civil, para crear oportunidades en las áreas de agricultura, de salud, de educación y en muchas áreas acá. Se ha visto el trabajo que se está desarrollando con el Ministerio de Trabajo. Incluso creo que hay salvadoreños en este momento trabajando en Estados Unidos. Sí, en este momento hay casi 500 salvadoreños trabajando en los Estados Unidos en áreas de agricultura, pero podemos aumentar este número muchísimo más. Entonces, porque como ustedes saben, los salvadoreños son los mejores trabajadores del mundo, podemos decir. Ajá. Entonces, estamos buscando oportunidades en los Estados Unidos para trabajar para 4 meses o 6 meses y regresar a El Salvador legalmente para ver las familias. Este es parte del plan. Okay. Estos trabajos en temas de agricultura en los Estados Unidos es nuevo, o sea, no se ha tenido. Relativamente nuevo, estamos hablando de un par de años, 1 o 2 años. Ha existido por un tiempo, pero las oportunidades y el número de trabajos ha aumentado mucho y en el pasado fue la mayoría de la gente haciendo los trabajos fueron mexicanos. Ahora está aumentando en Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces queremos conectar las compañías en los Estados Unidos con los trabajadores salvadoreños. Señor, planes como el que tuvo la administración anterior del señor Trump de países, tercer país seguro y otros términos que en aquel momento se utilizaron, ¿han quedado apartados por el momento? Sí, estamos trabajando con México, con los otros países, para crear una manera para enfrentar el desafío de migración, pero en una manera humana. Siempre pensando en la gente, pero también asegurando que la gente sabe que no vale la pena hacer el viaje y no va a llegar en los Estados Unidos en una manera irregular. La canciller ayer decía, tenemos que encontrar la forma de humanizar este conflicto, esta crisis, este momento que se vive. Sí. Y no sé si se podrá aplicar esto totalmente cuando ve familias que en algún momento, yo creo que la práctica ha terminado, que llegaban a la frontera y eran separadas padres e hijos. Ha terminado esta práctica o esta decisión de separar familias, ¿verdad? Sí, hay que tener una solución humana, hay que tratar a la gente con respeto, no hay duda. Pero este no significa que la frontera está abierta. Y correcto. Creo que este mensaje es que vamos a tener una solución humana, pero también queremos tener una solución acá en El Salvador. Muy bien. En el mensaje que se repite, y lo ha dicho usted al menos 3 o 4 veces, la frontera no está abierta. Claro. Creo que los coyotes y grupos interesados en obtener dinero de la migración ilegal manejaron el hecho de que con la nueva administración Biden y las nuevas políticas migratorias, la frontera podría estar más abierta y que todo el mundo llegara y aprovecharan ese ínterin entre cambio de administraciones para lograr una medio situación legal, lo cual no es cierto. Sí, hay una cantidad de mitos, vamos a decir, o mejor dicho, mentiras.
a la gente, abusando de la gente, ganando plata de la gente y poniendo en riesgo las familias salvadoreñas que están intentando llegar a los Estados Unidos. Suerte que el número de salvadoreños es mucho más bajo que los guatemaltecos y hondureños. Pero bueno, tenemos que trabajar porque tengo muchos amigos que me dijeron que, Brendan, mira, hay una oportunidad ahora para ir a los Estados Unidos. Y estamos intentando crear oportunidades legales, mecanismos legales para ir a los Estados Unidos. Pero las personas deben hacer legalmente. Exacto. Lo que usted mencionaba de estos mecanismos legales que se están formulando, bueno, usted ha sido cónsul aquí en el país, ¿verdad? Sí. Ha estado de cónsul. Sí. Cuando me dice se va a aumentar el número de visas, visas de turistas, naturalmente, para que puedan ir a los Estados Unidos. Sí. ¿Eso ya está en ejecución? Bueno, visas de inmigrantes primeramente. Esta es la cosa más importante en este momento porque hay 3 millones salvadoreños viviendo en los Estados Unidos. Entonces, importante hacer un proceso más eficaz. Visas de turismo en este momento son un poco más difícil con la pandemia porque, claro, bueno, hay impedimentos. En el futuro seguramente vamos a aumentar el número de visas o número de entrevistas para visas de turismo, pero en este momento el enfoque es de visas de inmigrantes y visas de trabajo. Muy bien. Señor, cuando usted decía también para la reunificación de familias, es un plan que se tiene dentro del programa consular de la embajada, el poder, tal vez no reunificar, pero que, como usted lo menciona, 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos es básicamente la mitad de la población salvadoreña, así, sí. En términos reales, todo el mundo, usted se habrá dado cuenta que todo el mundo se conoce aquí en el país, pero mucha de esta gente quisiera ver y quisiera llegar y quisiera saludar y abrazar a su familia allá en los Estados Unidos. ¿Estas son las visas que usted se refiere? Bueno, hay un programa que se llama el Programa de Menores Centroamericanos, que estamos empezando de nuevo. Hay visas de reunificación para familias en los Estados Unidos, para la gente que están viviendo legalmente en los Estados Unidos. Hay visas de trabajo. Bueno, entonces estamos buscando muchas maneras para tener una solución legal. Bueno, no tenemos noticias sobre TPS hasta ahora, ni de DACA, pero están en las cortes de los Estados Unidos y la administración tiene un compromiso para tener una solución al desafío de inmigración. Parecía a inicio de año de que había esperanza mayor para los Dreamers que para los TPS, pero está en el mismo, todavía está en un limbo. Todavía está en las cortes, pero no hay duda que la administración tiene un compromiso para tener una solución y creo que parte de la solución tiene que ver con TPS, porque hay muchos salvadoreños, creo que más de 200,000 salvadoreños con TPS en los Estados Unidos por 19, 20 años viviendo en los Estados Unidos. Los niños que tienen DACA, ellos están averiguando qué pueden hacer sobre programas así. Muy bien. El TPS, por lo menos para los salvadoreños, tiene fecha de terminación ya, o sea, en el que deben de regresar. Sí. ¿Considera usted que va a haber una solución favorable para ellos, para los tepecianos, señor? Bueno, está en las cortes, pero estoy seguro que la administración tiene un compromiso a tener soluciones. Entonces, bueno, tengo optimismo sobre temas de inmigración. En el tema siempre migratorio, ¿existe todavía la esperanza de una reforma migratoria integral, señor? Va a ser complicado porque, bueno, ¿qué quiero decir es, vamos a tener soluciones, no hay duda, pero va a ser poco a poco y no va a ser un proceso, ¿qué quiero decir es que no va a ser un proceso muy rápido. No vamos a tener una solución así. Soluciones sobre inmigración son muy complicados. Entonces, pero hay maneras para trabajar en los Estados Unidos y acá en El Salvador para enfrentar el desafío y tener una solución al final. Muy bien. Le voy a pedir, es tal vez una impresión más subjetiva que objetiva, señor, de cómo ve el gobierno de los Estados Unidos o la nación norteamericana a países como el nuestro,
como un interés geopolítico o como los vecinos con los cuales se puede llevar una relación de trabajo? Bueno, para mí En ambos podría ser. somos vecinos, somos socios y somos amigos. Con los países como El Salvador, Honduras, Guatemala, somos vecinos, somos socios, somos amigos. La gente de El Salvador y la gente de los Estados Unidos tienen mucho en común, compartimos muchas cosas, culturas educativas, y tenemos, como hemos dicho, hay muchos salvadoreños viviendo en los Estados Unidos, hay muchos estadounidenses viviendo acá. Entonces, siempre vamos a tener una relación fuerte con este país. Muy bien, tenemos que hacer la primera pausa comercial, señor O'Brien, solamente para dejar este tema de la migración prácticamente finiquitado, y tal vez leemos después algunas de las preguntas de los amigos televidentes, pero el mensaje que usted pudiese dar sobre este tema a aquellas familias y aquellos salvadoreños que nos ven y que tienen todavía intenciones de llegar en forma ilegal a la frontera sur. Sí, que la frontera está cerrada, pero estamos mirando cómo podemos crear oportunidades acá en El Salvador y que estamos aumentando los mecanismos legales para la gente que quiere ir a los Estados Unidos. Muy bien, y en este caso leo una pregunta de Carla Yasmín Moisés. Buenos días a su invitado. Vemos el compromiso adquirido por parte de los Estados Unidos en apoyo al sector turismo para la reactivación económica y generar empleo. La llegada de Fly Frontier es un buen ejemplo de inversión en el país. Y me imagino que hay otros ejemplos de inversiones que podrían darse en los próximos meses y años. No hay duda. Bueno, creo que esta es la solución. Es una pregunta excelente porque bueno, hemos visto en las cifras que temas de seguridad tienen responsabilidad, como 15% de la gente están saliendo para temas de seguridad, 15% por temas de reunificación de la familia, 65% o más para razones económicas. Entonces, este es el reto. Tenemos que trabajar con el gobierno, con el sector privado, con todos los salvadoreños para tener una solución al desafío económico acá en El Salvador. Crear empleos, crear oportunidades y para que la gente no tenga que ir a los Estados Unidos. Muy bien. 15% me decía por temas de seguridad migran, otro 15% por reunificación de de reunificación familia, por ver a la sí. familia. El resto, básicamente 65-70%, sí. podría ser por tener una mejor oportunidad de desarrollo. Sí, entonces el enfoque debe ser en ese punto. Allá, en este punto. Ajá. Y vamos a trabajar con toda la sociedad salvadoreña para enfrentar y crear oportunidades como Frontier Airlines o compañías que están llegando para invertir, porque bueno, la ayuda de los Estados Unidos, los $4,000 millones, bueno, es crucial, no hay duda, pero es solamente parte de la solución. La otra parte es la inversión privada de afuera del país y el compromiso del gobierno de El Salvador para crear trabajos acá. Muy bien, señor, de esta ayuda, ya que tocó usted el tema de los $4,000 millones ofrecidos para el Triángulo Norte, es en un tiempo de 4 años, ¿verdad?, que dura la administración para las 3 naciones centroamericanas, Guatemala, sí, Honduras y El Salvador. Sí. Me imagino que habrá algún tipo de lineamiento o condicionamiento a cumplimiento de algo para que el dinero sea entregado y beneficiado a cada una de las naciones. Bueno, vamos a trabajar con todos los salvadoreños, hondureños, guatemaltecos. Vamos a trabajar con ONGs, vamos a trabajar con el gobierno, vamos a invertir con el sector privado, vamos a hablar con la sociedad civil. Va a ser una solución de todos, porque tenemos que trabajar juntos para tener el mejor éxito. Muy bien. Vamos a la primera pausa. Regresamos en aproximadamente 2 minutos y medio. Siga con nosotros.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. En esta primera parte conversamos con el señor Brendan O'Brien. Él es el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, a quien le agradecemos su tiempo. Hemos hablado de migración, tenemos que hablar de algunos temas políticos y naturalmente del COVID, el coronavirus, porque es la pandemia y es una enfermedad que todavía persiste en el mundo entero. Primero, señor, se ha visto y el mismo ministro de Salud y las autoridades han reconocido el trabajo que ha hecho la embajada con entrega de insumos para el combate del mismo. Se tuvo uno hace, ¿qué? 2 días, precisamente, de la entrega. Hace 2 días hicimos con el ministro de Salud, que creo que va a estar después, una donación de $2 millones para ayudar con la vacunación, con refrigeradoras y estuvimos en CONAVI ayudando en pero desde el comienzo de la pandemia hemos donado más de $28 millones para ventiladores, sí, vinieron respiradores, vacunas por COVAX y queremos hacer más. En realidad, que quiero decir es queremos hacer más y creo que en las semanas que vienen y los meses que vienen vamos a hacer mucho más sobre el tema de COVID-19. Usted estuvo presente en la llegada de las últimas vacunas, ¿verdad? Las 96,000 que se tuvo. Fue excelente. En compañía de otros embajadores también, que es parte del grupo de países que apoyan el COVAX. Sí, entonces estuve con... hay muchos países, es un reto que tenemos que enfrentar como una comunidad internacional. Con toda la comunidad internacional es muy importante que podemos encontrar una solución a COVID-19 y me parece que el gobierno de El Salvador está haciendo un trabajo excelente sobre COVID-19 con las vacunas, con la respuesta y estamos acá como socio confiable para ayudar donde podemos. Ese era un comentario que tenía Griselda Carolina, nos decía: buenos días, es importante reconocer el buen manejo de la pandemia por parte del presidente y su ministro con el apoyo de organismos internacionales y la llegada de más de 1 millón de vacunas en el país. La evaluación que ustedes hacen como encargado de negocios de la Embajada Americana es que el manejo que se ha hecho de la pandemia en El Salvador ha sido bueno. Sí, es muy complicado la respuesta a COVID-19, pero el gobierno ha manejado la situación en una manera muy eficaz y y estamos acá para ayudar, para apoyar como podemos y hemos donado $28 millones y vamos a seguir donando asistencia y trabajando con ellos donde podemos para enfrentar COVID. Muy bien. Señor, hay algunas preguntas de los amigos televidentes. Estoy tratando de encontrar uno de ellos que mencionaba: ¿qué opina usted como encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos y tal vez el gobierno americano, de que en muchas ocasiones autoridades salvadoreñas están mirando más hacia China o constantemente más a China que al socio por excelencia y por cantidad que tiene en Estados Unidos? Bueno, ¿qué quiero decir? Es que somos el socio confiable y somos con la gente de El Salvador. Usted sabe que somos amigos, somos socios. Entonces, sobre temas de vacunas y China, es bueno que los chinos están donando vacunas a El Salvador porque es un reto compartido. Es un reto compartido. En otros temas, temas de trabajando en la economía o préstamos a El Salvador, mi opinión sería que los salvadoreños deben tener cuidado, porque como hemos visto en la región, hay prácticas que tiene sin transparencia, a veces con corrupción, con préstamos, y hay muchos países que han llegado a ser endeudados con préstamos de China. Entonces, bueno, si las prácticas están transparentes, no hay problema. Está bien, no hay problema. Un país puede tener una relación con cualquier país nación que
quiere, pero nosotros siempre vamos a estar, hemos estado con El Salvador y vamos a estar con El Salvador por todo el futuro. Solo por retomar su palabra, debe tenerse mucho cuidado los negocios que se hagan con China. Sí. Así, Sí. en términos económicos y de préstamos, endeudamientos y proyectos en conjunto. Sí, hay que saber que, bueno, nosotros cuando trabajamos con un país, bueno, como usted ha visto, Fomilenio 2, por ejemplo, hemos construido muchas carreteras, muchos puentes con el gobierno de El Salvador y hemos tenido mucho éxito con programas como Fomilenio 2 y con nuestros negocios que están operando acá en El Salvador. Entonces, es importante en los negocios ser transparente y asegurar que no hay corrupción. ¿Cuál es la opinión que tiene del manejo de la corrupción que se tiene en El Salvador? Bueno, corrupción siempre ha tenido un problema en El Salvador y en todo el mundo, para ser franca. Entonces, bueno, creo que es muy bueno que el presidente Bukele ha creado CICIS, la organización de CICIS, porque puede ayudar, puede apoyar con la lucha contra corrupción y creo que CICIS con Ronald Ochaeta ha tenido éxitos. A veces no puede ver los éxitos porque son investigaciones, pero es muy importante apoyar CICIS. Hemos donado $2 millones recién. Durante la visita de Ricardo Zúñiga y vamos a seguir apoyando CICIS y las instituciones como la Fiscalía. Muy importante para tener instituciones fuertes en El Salvador para enfrentar la corrupción. Muy bien. La lista Engel, que se menciona mucho, va a ser publicada, que ya se está elaborando y que va a ser publicada en algunos meses. ¿Qué representa esta lista en términos sencillos, señor? Bueno, hay muchas herramientas para compartir la corrupción. Entonces, donde hay corrupción, donde hay evidencia de corrupción, no rumores de corrupción, pero evidencia de corrupción, vamos a usar todas las herramientas que tenemos, que podemos, como la revocación de visas. Cosas así. Pero cuando hay corrupción en todo el mundo, hay que nombrarla. Hay que nombrarla. Nombre y apellido de quienes son los que han participado en estos actos. Ahora, ¿se han revocado ya visas por esta situación en el país últimamente, señor? Bueno, no podemos hablar de casos de visas porque hay privacidad, pero hemos utilizado la revocación de visas en el pasado para combatir no solamente corrupción, sí, claro, corrupción, pero también cuando hay crímenes contra coyotes, hemos revocado visas. Hay muchas áreas donde podemos utilizar esta herramienta. Igual que el congelamiento de bienes o cuentas que pudiesen tener en los Estados Unidos. El congelamiento de bienes y cuentas que pudiesen tener en los Estados Unidos. Esta es otra razón para revocar una visa. Sí, entonces no podemos hablar de casos específicos, pero sí, hemos revocado visas. Hago la pregunta de otra manera. La entrega de los $4,000 millones y todos estos programas de cooperación del gobierno de los Estados Unidos a los gobiernos del Triángulo Norte, ¿en alguna forma van a estar sujetos a qué dice esta famosa lista Engel? ¿En qué sentido? En el que si aparecen funcionarios de administraciones, los fondos podrían ser retenidos o administrados de menor forma para un país que para otro cuando hay demasiados niveles de corrupción o funcionarios involucrados en corrupción. Creo que es importante saber que la plata que va a llegar va a ir a la gente de El Salvador. Este es muy, muy importante. Vamos a trabajar con el gobierno de El Salvador, sin duda, con el sector privado, con mucha gente, con ONGs, pero la intención de la plata que está llegando de los Estados Unidos es para ir a los salvadoreños, para ir directamente a ellos. Se va a tratar de trabajar directamente con los sectores que se busca beneficiar, no pasando. Sí, esta es la intención. Sí, para crear empleos es muy importante trabajar con toda la comunidad salvadoreña.
Muy bien. ¿Ha habido alguna evaluación o comentario final de la visita del señor Zúñiga cuando vino al país, del señor? Fue una visita muy exitosa. Tuvimos reuniones excelentes con la ministra Alexandra Hill. Hemos creado 4 grupos sobre la economía, la gobernanza, la seguridad y la migración. Y que ya están trabajando, ¿verdad? Ya estamos trabajando y creo que es muy importante encontrar acciones concretas. No solamente hablar, pero hacer las cosas para mejorar la situación. Entonces, la visita fue exitosa. Encontramos con el sector privado, con la prensa, para hablar con la prensa, con la sociedad civil. Él estaba muy feliz con la visita. Estaba muy feliz. ¿Se fue contento, satisfecho de la visita? Sí. Muy bien. Señor, ¿qué se puede decir de la... dime que te diré que hemos visto en redes sociales entre Norma Torres y el presidente Nayib Bukele, y en algún momento la petición de algunos políticos norteamericanos que han señalado de que eso podría estar atentando contra procesos internos o contra seguridad nacional, incluso de Estados Unidos? Primeramente, redes sociales siempre son peligrosos. Usted sabe, ¿no? Sí, es lo que más sé yo. Pero, ¿qué quiero decir sobre el Congreso de los Estados Unidos? Juega un papel importante, muy importante en la asistencia internacional, en la política internacional. Entonces, es importante escuchar las opiniones de nuestro Congreso. Es importante tener el apoyo de nuestro Congreso, y es importante enfocar en qué podemos hacer como países, como vecinos, como socios, qué podemos hacer para avanzar y enfocar en las cosas positivas que podemos hacer juntos. Norma Torres es una voz válida para hacer señalamientos de este tipo sobre naciones a El Salvador. Naturalmente es una congresista, pues, pero es válido comentarios y tienen peso los comentarios que ella puede hacer sobre situaciones de otro país. No, es importante, escuchar opiniones del Congreso. El Congreso puede opinar sobre asuntos internacionales, porque en realidad los fondos que van a llegar a los salvadoreños, a los hondureños, a los guatemaltecos, sí, van a llegar de nuestra administración y claro, de nuestro Congreso. Muy bien. Hay quienes nos señalan que usted podría ser el próximo embajador, señor. No creo que va a pasar, pero estoy seguro que vamos a tener una embajadora o un embajador excelente. No sabemos exactamente cuándo, pero voy a estar para asistir en cualquier papel. Uno trata de leer lo que primero dijo el señor O'Brien y dice, vamos a tener una embajadora. ¿Será que vamos a seguir con la idea de tener embajadoras en el país? Ha estado, Mari Carmen Aponte, Jean Mains, y podría ser otra mujer. Podría ser. En realidad no tenemos información si va a ser embajadora o embajador, pero como sabemos, las mujeres son excelentes en el cargo de embajador. Cargo diplomático. Pero no importa, vamos a tener un embajador o embajadora excelente acá. Muy bien. En El Salvador. Y prácticamente para terminar, señor O'Brien, el que no exista nombramiento, dice un político del país que me pide el anonimato, que no exista nombramiento de embajador podría decir mucho de una relación diplomática con El Salvador. Sí. ¿Cómo debemos interpretarlo? Bueno, tenemos un enfoque muy, muy grande en la región, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. El presidente Biden, después de COVID, probablemente su enfoque más grande es Centroamérica y México. Y temas de migración, temas de asistencia. También la vicepresidenta tiene el papel de manejar la situación en la frontera, pero más que la situación en la frontera, las causas que podemos enfrentar para aumentar el número de oportunidades en los países así.
Es una visión diferente con la que se está, son unos lentes diferentes con lo que se está viendo ahora en la región centroamericana de cómo se veía en la administración anterior, señor. Creo que hemos trabajado hemos tenido mucho éxito por años y años. Es solamente un enfoque más grande en cómo podemos crear las condiciones para evitar la migración. Pero hemos trabajado con El Salvador por años y años y hemos tenido mucho éxito en áreas de seguridad y bueno, antes de la pandemia en temas económicos. Entonces, después de la pandemia y ahora mismo tenemos que enfocar en temas económicos. Muy bien, no quiero robarle más tiempo, señor O'Brien. Carla García nos dice: quiero agradecerle en nombre de todo El Salvador la ayuda de su país, Estados Unidos, en los proyectos de Fomilenio, que vienen a darnos una infraestructura en ayuda a la educación y en carreteras. Gracias, eso es lo que escribió Carla García a través de las redes sociales. Y en el nombre mío, agradecerle el tiempo de que haya estado con nosotros estos minutos. Ha sido interesante conocer sobre todo el mensaje sobre la migración ilegal. Sí. Que cese, la frontera está cerrada, y conocer también la apertura que tiene para el resto de temas políticos que hemos abordado. Gracias, señor O'Brien. Muchísimas gracias por su tiempo y quiero que los salvadoreños sepan que los Estados Unidos siempre van a estar con los salvadoreños. Muy bien, y es casi seguro que en alguna parte se va a encontrar al señor O'Brien, porque es de quien le gusta andar conociendo todos los puntos del país y también probando los platos típicos de la nación. Gracias, señor O'Brien. Muchísimas gracias. Que tenga un feliz día. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estará aquí en el estudio el ministro de Salud Pública. Vamos a hablar con él naturalmente del COVID, vacunación, el combate al coronavirus, el doctor Francisco Laví. Ya regresamos en aproximadamente 3 minutos.